Hoy nos toca revisar 1 Corintios en el capítulo 15 y que el Señor nos ayude a revisar el bloque de texto que va desde el verso 1 hasta el verso 34. Que el Señor nos ayude a leer y entender su palabra. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que el Señor nos dé de su gracia para hacer la lectura que hacemos cada domingo aquí. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y tarde ya. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos otra vez. Gracias, Señor, porque el hecho que la iglesia sigue reuniéndose habla de un Cristo vivo que camina en medio de su pueblo. Hoy queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo. Danos tu sabiduría y tu entendimiento para acercarnos a tu palabra, hallar firmeza y fundamento para nuestra vida y también, Señor, que la manera en cómo vivimos sea afectada por el conocimiento que recibimos de ti. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1 Corintios 15, vale hacer un poco de introducción o quizás recordar ciertas cosas. Acuérdense de que en el siglo I la iglesia se reunía en casas, no había lugares como este para reunirse. La gente se reunía en las casas y de la misma forma, tanto ayer como hoy, había el peligro de que falsos maestros comiencen a introducir enseñanzas que puedan destruir las bases mismas de la vida y de la obra de Jesús de Nazaret. Corinto no fue la excepción. Corinto tenía un sinnúmero de maestros que estaban enseñando unas cosas producto de la filosofía griega donde vivía esta gente, enseñanzas como Cristo no ha resucitado. Y esa enseñanza se hizo un poco popular, a tal punto que el mismo apóstol Pablo tiene que cambiar un poco su discurso. Si usted revisó hasta la semana anterior, hasta el capítulo 14, la mayoría de temas que ha tocado Pablo han sido temas éticos, en el quehacer, la dinámica propia de la vida. Pero en este capítulo 15, Pablo vuelve a ser teológico. Se va a ir un poco a la enseñanza, hacia lo que la iglesia cree y donde la iglesia fundamenta la fe. Y nos vamos a dar cuenta de que a la luz de este capítulo, el fundamento del cristianismo es una cruz ensangrentada y una tumba vacía, por efecto de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora mire, Pablo va a presentar no solamente su testimonio personal de cómo él aprende de Cristo, sino también cómo otros fueron impactados por el asunto de la resurrección. Y Pablo utilizará esto como argumento para dejarle ver a la gente que estas falsas enseñanzas de que Cristo no ha resucitado, y que por cierto son tan antiguas como modernas, porque no faltará quien diga que la resurrección fue una historia inventada por un grupo altruista de judíos del siglo I para tratar de traer esperanza a su comunidad. No faltará otras personas que digan de que la resurrección se trató de la treta más grande en el mundo creada y creída por la humanidad. Pablo se enfrentó a lo mismo y él nos va a dar argumentos para validar el fundamento de la fe cristiana, que es la resurrección del Cristo crucificado. Comienza entonces el capítulo 15 con este recorrido y dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué cosa recibió Pablo? Y ahí viene la enseñanza. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Vamos a hacer una pausa hasta allí. Pablo se pondría a sí mismo como el primer ejemplo de la evidencia de la resurrección. ¿Y esto por qué?
Cuando uno va un poquito por otros libros de la Biblia y ve la vida de Pablo, uno contempla, llamémoslo así, al mejor neoyorquino del siglo I. Usted tiene un apóstol Pablo nacido en Tarso de Cilicia, que era una ciudad-puerto importantísima. Usted tiene a un Pablo que había sido criado bajo la mejor educación judía y romana que alguien podía recibir en aquel entonces. Usted tiene un Pablo que como bajito manejaba 5 idiomas. Usted tenía un Pablo que aparte de eso gozaba de la ciudadanía romana y que tenía el permiso de desplazarse y movilizarse por todo el imperio conocido. Es decir, Pablo era una persona de peso. Y en medio de su locura religiosa, porque él también tenía su locura religiosa, Pablo un día ve de que un movimiento llamado de los del camino o los cristianos están comenzando a cambiar la forma de pensar de la gente. Y entonces pregunta, y bueno, ¿y de quién se trata esta cosa que ustedes predican? Y los discípulos de los distintos lugares del mundo habrían respondido, nosotros predicamos a un Jesús que ha muerto en una cruz, que es nuestro Salvador y Mesías y que ha resucitado. Pablo entonces, en aquella época, cuando no conocía del Señor, fue dicho, ajá, así que ustedes están predicando semejante mentira. Muy bien, yo me voy a convertir en el adalid que va a perseguir a todos estos nefastos engañadores llamados cristianos. Entonces ahora usted tiene a un erudito que conoce el mundo, que se sabe más de 4 idiomas, que tiene la mejor educación que en la época se pudo haber tenido, persiguiendo a los cristianos. Y en medio de esta locura, Pablo un día, yendo hacia la ciudad de Damasco, a seguir persiguiendo cristianos, sucede que se topa con Jesús de Nazaret. Como un hombre que tiene su vida civil armada, en orden, con todas las credenciales que el hombre tenía para su época, decide cambiar de mensaje de un día para otro. Y entonces, en aquella descripción que recoge el libro de los Hechos, Pablo se topa con el Cristo resucitado. Y oh sorpresa, el Cristo resucitado le habla a Pablo en el lenguaje que él entiende. Y Cristo le hace una pregunta, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, su mente dice, algo así solo puede provenir de Dios. Entonces Saulo, desde el suelo, echado por la gran visión que tiene, el hombre dice y alcanza a preguntar, ¿quién eres, Señor? Y la sorpresa más terrible fue la respuesta. Probablemente Pablo pensaba escuchar algo similar a lo que Moisés escuchó allá en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Pero Pablo escucha, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra algo afilado. Otras versiones traducen, difícil cosa es que te sigas dando de golpes contra las paredes. Cristo paró la necedad y Pablo dice de que él recibió el Evangelio de boca de Cristo mismo. Y esto es súper interesante, porque Pablo, quizás en una de sus notas biográficas, allá en el libro de los Gálatas, si usted quisiera leerlo en casa, se dará cuenta que él mismo dice que después de ese incidente, él va hacia Damasco y se queda por allá en Arabia por cerca de 3 años. Es decir, Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén, donde estaban todos los discípulos de Jesús. Pablo se tomó años en ir más al sur. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Cuando Pablo decide viajar desde estas partes del norte de Arabia y descender hacia Jerusalén, se da cuenta de algo. Lo mismo que él había recibido del Señor es lo mismo que estaban predicando y hablando los apóstoles. Para Pablo eso ya comienza a tener mucho más sentido. Cristo parece que está en todas las esferas de la vida y se hizo presente en las realidades de aquel mundo conocido. Entonces,
Pablo ahora nos va a meter un poco en algo que parece ser un credo de la iglesia del primer siglo. Por eso usted tiene un sinnúmero de repeticiones, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, que es Pedro, que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Este parece ser un credo naciente de la época. Ok, entonces nosotros podríamos decir, es sencillo revisar eso. En las páginas del Antiguo Testamento nosotros tenemos pasajes como de que el siervo sufriente tenía que sufrir, tenía que morir, tenía que ser entregado, traicionado en manos de sus captores, que sus amigos le iban a traicionar, etcétera, etcétera. Y también, leyendo el Antiguo Testamento, muchos textos bíblicos hablaban de una esperanza que se tendría al tercer día. Muchos profetas visualizaron de que el pueblo sería resucitado al tercer día. Jonás, en el vientre del pez, sufre 3 días y 3 noches de oscuridad y al tercer día ve la luz. De tal forma que la resurrección de Cristo, documentada en el Antiguo Testamento, sí está. De tal forma que Pablo puede decir que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Primera evidencia, pero alguien podría decir, eso es un comentario circular, porque es más o menos el mismo libro dice que lo que el mismo libro dice se ha cumplido. Entonces Pablo va con el siguiente argumento. ¿Y cuál es? Dentro de ese credo incipiente, Pablo dice que se le presentó a Cefas, o Pedro, más familiar para nosotros, que se le presentó a Pedro. Ahora, usted recuerda la historia en los evangelios y recordará de que en sí no fueron los hombres los primeros que contemplaron la tumba vacía ni entablaron diálogos con el Señor resucitado, según lo que recuenta el evangelio, sino ¿quiénes? Fueron las mujeres, ¿verdad? Estaba María la Magdalena, María la madre del Señor, la otra María y un gajito de mujeres más que estaban por allí. Pero Pablo le está escribiendo a gente en Corinto donde en esta sociedad a la mujer no le daban credibilidad. En sus palabras, para atestiguar cualquier cosa. Es decir, en Corinto había un refrán. Si una mujer te dice algo, no le hagas caso, está mintiendo. Eso era más o menos el refrán en Corinto del siglo I. Entonces Pablo va a usar los ejemplos masculinos que son los indicados para que esta sociedad se dé cuenta del hecho de la resurrección. Y menciona a Pedro. Ahora tendríamos que recordar a Pedro. ¿Qué es lo que acontece con Pedro antes de la crucifixión? Pedro es alguien que emocionalmente estaba arriba y luego abajo. Entonces, antes de ser entregado, Señor, contigo hasta la muerte, yo voy a ir, voy a entregar mi vida por ti. Ni bien lo apresan a Jesús, sale corriendo. Jesús le había dicho de antemano, mira Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante y amanezca. Y sucede que Pedro es testigo del golpe, de la bofetada, del apresamiento, del juicio injusto allí en el patio del sumo sacerdote. Y es Pedro el que, como dice el texto bíblico, se acerca a alguien y le dice, oye, tú eras uno de ellos, tienes todo el perfil de sus seguidores. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Jamás he conocido a ese hombre, no sé de quién me estás hablando. Y en el siguiente, oye, tú no hablas como habla la gente de Jerusalén, tú hablas machucado, tú eres de Galilea, de Nazaret, es esa forma de hablar, tú eres discípulo. Que no soy discípulo y no conozco a ese hombre. Y por último, vuelven otra vez y le preguntan, tú eres uno de ellos, yo te he visto que andabas con ese. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Y Pedro con palabras de maldición, es decir, si usted y yo viajáramos al siglo I y viéramos una película, le aseguro que cuando Pedro intervino en la tercera vez, porque con palabras de maldición negó el ser relacionado con Cristo Jesús. Después de eso, dice el texto que él se fue lleno de remordimiento a llorar amargamente por su traición. ¿Por qué Pedro es importante?
Porque cuando Cristo resucita, Cristo tiene un detalle con Pedro. Y entonces Cristo se topa con uno de sus discípulos y dicen: oye, llama a los muchachos y diles que les he preparado el desayuno y que vengan a comer conmigo. Y llámalo a Pedro también, que venga acá, yo quiero hablar con él. Entonces, tendríamos nosotros que pensar qué es lo que hace que un Pedro que está muerto de miedo, de remordimiento, de amargura, de un corazón traidor, terrible, amargado, descompuesto, ¿qué genera que ese corazón cambie? Y después usted tiene a un apóstol Pedro que al día siguiente no tiene miedo de confrontar a las autoridades judías y, por no decir, confrontar al mismo imperio romano bajo cuya ley había muerto Jesús de Nazaret. Solamente un hecho podría generar un cambio así del corazón, y es haber visto al Cristo resucitado. Pero alguien puede decir: pero hermano, Pedro sencillamente lo que hizo fue proyectar. Entonces, como él proyectó la necesidad de tener a su Mesías vivo, él argumentó que resucitó y ya está. Y entonces Pablo continúa y dice que se le presentó a Pedro y que también le vieron quiénes más, los 12. Y eso es un dato interesante. Y lo quiero llevar, por favor, a Marcos, en el capítulo 16, en el verso 8. Es el único verso fuera de Corintios que vamos a usar hoy día. Le prometo, no lo llevo en ninguna otra parte. Pero en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos, el verso 8 es la última línea de ese Evangelio. ¿Ya? Si quiere, otro día conversamos qué es lo que acontece desde el verso 9 hasta el final. Pero en los manuscritos más antiguos, el verso 8 es el último versículo de ese Evangelio. Y cuando usted lee lo que dice el último versículo del Evangelio según Marcos, usted se va a dar cuenta de la actitud que tenía la iglesia después de la crucifixión. ¿Y qué es lo que decía allí? Verso 8, están las mujeres temblorosas y desconcertadas. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y esa actitud de miedo fue común en todo el círculo de los discípulos. ¿Por qué? Ahora espérese un rato. A veces a nosotros la televisión nos hace daño. Bueno, muchas veces. En todo caso. Porque imaginamos que en la época de Poncio Pilato y del Imperio Romano, en Jerusalén o en Nazaret, todo era paz. No, hasta la noche de Navidad, ¿verdad? Es noche de paz. Eso fue noche de estrés. Fue una locura la noche de la Navidad. El Imperio Romano había traído una cultura cruenta y sanguinaria al grupo humano en Judea, con su capital Jerusalén, y en Galilea, con sus ciudades respectivas. Poncio, cuando asume la gobernación de la provincia de Judea, Poncio no se hacía problemas la vida. Tú estás enseñando algo que se va en contra del imperio, a la cruz. Tú dices que hay otro rey y que viene y que no es el César, a la cruz. Tú estás enseñando a la gente que confíen en otra persona que no sea el César, a la cruz. Y cualquier movimiento, cualquier levantamiento o cualquier palabra de protesta, Poncio Pilato lo resolvía crucificando gente. Así que la imagen de los crucificados no era cosa nueva para los discípulos. Inclusive se dice que los romanos perfeccionaron el arte de crucificar a la gente que fue inventado por los persas siglos atrás. Más allá de la historia, morir en una cruz era un asunto bien feo, muy feo. Hay inclusive un lugar en la vida de Poncio Pilato en que él, ya harto de tanta insurrección, manda a crucificar a 2,000 hombres en un solo día y apostar sus cruces a lo largo de los caminos de entrada a Judea.
¿Usted se imagina una realidad social así? Y los discípulos de Jesús crecen contemplando crucifixiones desde que fueron niños hasta que Jesús de Nazaret los llamó para que le sigan. En algunos escritos extrabíblicos se habla de que las personas crucificadas podían durar hasta 3 y 5 días en morirse en la agonía. Bueno, eso no ocurrió con Jesús de Nazaret porque él se desangra primero y luego, para verificar que ha muerto, le clavan la lanza y sale agua y sangre. Ya la sangre se había separado en sus componentes. Cristo estaba bien muerto. Si usted crece en un ambiente así, lo menos que a usted se le va a antojar es irse en contra, pues, de ese sistema. Porque si usted vive feliz y contento en la comodidad de su casa y en la comodidad de su vida, usted no se arriesga a algo así. Y por eso Marcos termina de la forma en que termina, porque los discípulos estaban muertos de miedo. Y entonces haríamos otra pregunta al texto. ¿Qué es lo que genera que este grupo de 12 personas, más las mujeres, que este grupo de 12 personas, de un día para otro, encuentran las agallas y la valentía de enfrentarse al mismo imperio romano que ha venido crucificando gente por décadas en su propio territorio? Tendrían que haberse topado con un hecho que les cambió la vida. Y por eso el apóstol Pablo dice, sí, Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, y hubo testigos, Pedro, y hubo más testigos, los 12. Pero alguien puede decir, como siempre, bueno, es que las histerias colectivas suceden. Entonces los 12 se pusieron de acuerdo con Pedro para establecer de que el Cristo verdaderamente había resucitado y ya está. Y eso fue. El asunto está en que no solamente en el lenguaje bíblico, sino también en escritores, en historiadores propios de la época y posteriores a la época, presentan toda la evidencia y ninguno de ellos establece esta frase matadora. Aquí está el cuerpo. En ningún escrito de ningún historiador, cristiano y no cristiano, usted va a encontrar la frase matadora, he ahí el cuerpo. Porque si estos judíos, discípulos de Jesús, hubiesen comenzado a predicar la resurrección y hubiesen tenido el cuerpo, los sacerdotes o los romanos o quien quiera que sea, ¿qué hubiesen sacado a relucir? ¿Que tu Mesías qué? ¿Resucitó? Allí está el cuerpo. Está podrido, pero es la misma cara, es el mismo pelo, son las mismas marcas. Y nunca hubo tal muestra de algún cuerpo después de ese evento. ¿Qué cosas y cosas? Y aparte de eso, viene el argumento tonto que inventaron los sacerdotes de aquella época de decir que los discípulos vinieron de noche, movieron la piedra, robaron el cuerpo y ahora proclaman que ha resucitado. El argumento es tonto en sí mismo. ¿Por qué? Una guardia romana está frente a la tumba. Un soldado romano, si duerme, muere. Y ahora usted se imagina a 12 muchachos, más una que otra mujer por allí, yendo en la madrugada, no haciendo ruido, poder mover la roca de 2 toneladas de peso y llevarse en silencio el cuerpo de Jesús de Nazaret para esconderlo. Es un argumento que por su ingenuidad o su tontería cae por su propio peso. Pero en todo caso Pablo dice, muy bien, si mi evidencia no es suficiente, si la evidencia de Pedro no es suficiente, si la evidencia de los 12 discípulos no es suficiente, Pablo dice, se apareció a 500 más a la vez. Entonces, usted podía ir a Galilea de los gentiles, a la provincia que quedaba más al norte, y usted comenzaba a entrevistar a la gente, y probablemente Lucas hizo eso.
Porque Lucas, cuando comienza su evangelio, dice: oh estimado Teófilo, muchos han tratado de poner en orden la historia de Jesús de Nazaret, pero yo, después de haber investigado y recorrido la evidencia, te la he decidido poner en orden para que tú la leas. Entonces me imagino a Lucas haciendo esto. Vamos a Galilea. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué fue el hecho que más te marcó de Jesús de Nazaret? Lo vi resucitado. Lucas era médico, mente científica, simplemente anota. Luego Lucas se pega otro viaje y se va a otro grupo de discípulos que han sido dispersados, qué sé yo, por Creta. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Por qué es creyente? Porque yo estaba en Jerusalén cuando lo crucificaron. ¿Y ahí? Y después lo vi resucitar. Anota. Y luego Lucas viaja por distintas regiones y se da cuenta de que por más de 500 personas el argumento sigue siendo el mismo. Y entonces Pablo dice: si hay alguien que dice no creer en la resurrección, tenemos más de 500 personas, muchas de las cuales están vivas y que han contemplado al Cristo resucitado. Entonces nuestra fe o nuestra creencia se fundamenta en un hecho. ¿Y cuál es el hecho? La cruz está vacía y ensangrentada y la tumba está vacía sin cuerpo porque el Cristo ha resucitado. Ahora, podríamos hacer un acercamiento a nuestra época. ¿Y cuál es? Bueno, pues, aquí viene la prueba histórica de 20 siglos para nosotros. Dígame usted, ¿cuántos matrimonios han sido restaurados? ¿Cuántas personas dejaron vicios, pecados, vida loca, al enterarse que la resurrección es un cuento de hadas? Presénteme a uno cuyo corazón haya sido transformado por abrazar el hecho de que Jesús de Nazaret aún sigue en la tumba. Y le haría la pregunta desde la otra perspectiva: presénteme usted los corazones que han sido transformados, las familias que han sido cambiadas, las relaciones que han sido vueltas a unir, los pecados que esclavizaban y la gente ha ido dejando esas esclavitudes a un lado porque abrazaron al Mesías que ha muerto y que ha resucitado. Entonces, usted tiene toda una evidencia a favor de la resurrección. Y si su vida ha sido transformada por el Señor, usted también es un testigo de aquella resurrección, aunque no le haya visto. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico de que con el mismo poder con que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, con ese mismo poder Dios ha obrado una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, quiera aceptarlo o no, usted se convierte en los 500 más generaciones de gente que han sido transformadas por Jesús de Nazaret en su muerte y en su resurrección. Entonces sigamos con el argumento de Pablo. Entonces Pablo luego dice, y ese es el as bajo la manga de Pablo: y también se le presentó a Jacobo. Y esa mención es interesante porque el Jacobo que usted tiene allí es el mismo que escribe la epístola de Santiago. Es la misma persona. ¿Y por qué los nombres? Porque a alguien un día se le antojó ponerle San a los que escribieron textos bíblicos, San Mateo, San Marcos, y entonces como uno de la iglesia era Jacobo, si usted pone San y Jacobo, ¿cómo queda? San Jacobo. La J no existía, se usaba la iota que era como id, entonces quedaba como San Jacob. Y de Sant Jacob a Santiago es nada. Por eso Santiago se llama Santiago, pero es Jacobo. ¿Me hice entender? Ok. Ahora, ¿por qué la evidencia de Santiago es importantísima?
Porque el Evangelio dice de que José no conoció a María hasta que hubo dado a luz a Jesús. Y Marcos también nos dice que hubo una época en que la mamá y los hermanos de Jesús fueron a reconvenirle porque pensaban que él estaba loco. ¿Por qué Santiago es importante? Porque al haber sido medio hermano del Señor, ¿cómo son los ñaños? ¿Usted tiene hermanos? ¿Cómo son los ñaños? Y juegan y pelean y se arrastran y se quitan y se arranchan las cosas y luego al rato se abrazan y ríen el uno con el otro y usted no entiende de dónde sacan tantas cosas. ¿Así son o no son los hermanos? ¿Así fue usted? No se haga, así fue usted también, si tuvo hermano o hermana. Ok. Entonces imagínese Santiago, ¿se cría con quién? Con Jesús de Nazaret. Entonces sucede que un día mi ñaño, con el que yo jugaba macateta, con el que reuníamos aceitunas y golpeábamos los pájaros, mi ñaño, con el que una vez casi incendiamos la casa porque mandamos abajo la lámpara de aceite que estaba justo en el umbral de la puerta, mi ñaño, con el que salíamos a corretear las ovejas que estaban por el prado y volvíamos locos a los pastorcitos que estaban por allí pastando las ovejas, mi ñaño es el Mesías. ¿Cómo voy a creer semejante cosa? Entonces, la evidencia de Santiago es importante, porque Santiago era el menos para creer que su ñaño era el Salvador. Y entonces, Pablo nos mete un poco en historia de la iglesia, y parece que hubo una cosa espectacular que pasó con Santiago, o Jacobo para nosotros, ¿ya? Cristo mismo tiene una presentación con él. Y le aseguro cómo se habrá quedado Santiago. Tú moriste. Mi mamá te vio. Tus discípulos vieron todo. Nosotros estábamos de lejos cuando te estaban enterrando. Estás vivo. Y cuando usted lee la carta de Santiago en su Biblia, usted encuentra un Santiago que dice, Santiago, siervo de Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces Pablo saca el as bajo la manga. Si no crees el testimonio de Pedro, si no crees el testimonio de los 12, si no crees mi propio testimonio, si no crees el testimonio de más de 500 personas que le han visto vivo, escucha a Santiago, que fue el ñaño de Jesús cuando estuvo entre nosotros. Y vaya que Pablo ha dejado sentado un punto. La resurrección es el hecho sobre el cual la cristiandad se fundamenta. Entonces, continuamos con nuestra lectura, allá en el capítulo 15. Dice así. Vamos al verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y en este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Ahora, Pablo elabora la siguiente parte de su argumento, planteando en qué sucedería si no hay resurrección. Y sería una tragedia. ¿Sabe por qué? Nosotros, dentro de la iglesia, nos sentimos muy contentos con decir de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces oramos y decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal, ven a mi vida, y bueno, y el Señor comienza a trabajar, y entonces, ¿qué es lo que decimos? Somos nuevas criaturas.
Pablo entonces dice, si Cristo no ha resucitado, nadie podría ser una nueva criatura. Porque la resurrección es el hecho que marca el punto de que yo antes era pecador y tenía una naturaleza que merecía la muerte. Y por eso Cristo muere a causa del pecado y para entregarnos perdón. Sí, pero ¿cómo se evidencia y cómo se valida el perdón de pecados? La resurrección. Porque la resurrección me dice, existe un nuevo comienzo. La resurrección me dice, existe una nueva oportunidad. La resurrección me dice, existe una transformación en el corazón, donde el corazón antiguo está muerto y Dios concede un corazón nuevo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pablo dice, si no existiera resurrección, no habría esperanza ni de nueva vida, ni de segundas oportunidades, ni de perdón de pecados para ninguno de nosotros. ¿Por qué yo sé que soy perdonado? Porque Cristo murió y resucitó. ¿Por qué yo sé que tengo vida eterna? Porque Cristo murió, se enfrentó a la muerte por mí. Porque Cristo murió y ¿cómo salió? Después de la muerte, salió vivo y en victoria. Aparte de eso, la resurrección se convierte en una doctrina muy importante porque habla de la importancia que esto tiene para Dios. A Dios le importa lo que usted hace con su cuerpo. Por favor, no piense de su cuerpo como la cárcel que encierra su alma. Si usted piensa así, usted piensa como los griegos en la época clásica. Y ese pensamiento es un poquito fuera de lugar. Esto es importante porque si no fuera importante, Cristo no hubiese resucitado corpóreamente. Sí, un cuerpo glorificado, pero cuerpo a final de cuentas. Porque, que yo sepa, Cristo se convirtió en el chef de sus discípulos esos 40 días que estuvo con ellos extra después de su muerte y resurrección. Y Jesús les dijo, un espíritu no puede comer y beber como lo hago yo. Señor, no voy a creer hasta que meta mis dedos en las heridas, le dijo Tomás. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Venga, toque. No soy un fantasma, toque. Y después de que el hombre toca el cuerpo resucitado del Cristo, puede decir, tú eres mi Señor y eres mi Dios. Entonces esto es importante, tanto así de que dentro de la fe cristiana nosotros aguardamos la esperanza de que en el día final vamos a ser resucitados a un cuerpo semejante al de Cristo mismo. Y esa es la razón también por la cual Juan puede escribir en Apocalipsis de que allá en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay amargura, ya no hay tristeza, porque Cristo mismo está con nosotros. Y probablemente si usted adolece de algún tipo de enfermedad, la ciática le molesta, alguna condición orgánica, usted lo tienen de malas, sepa algo. En el día final, Cristo nos va a resucitar de la misma forma en que Él resucitó, a un cuerpo glorioso, diseñado para vivir para siempre, que no se desgasta, que no se daña, que no se descompone, porque la resurrección también dice que esto es importante para Dios. Entonces, mire usted, todo el combo que entra allí. Es importante la resurrección porque tiene que ver con nuestra nueva vida. Es importante la resurrección porque tiene que ver con el cambio del corazón. Y es importante también porque es la esperanza de una vida eterna sin ningún tipo de desgaste, muerte o decaimiento físico. Verso 20, lo cierto es, concluye Pablo esa primera parte del argumento, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Es decir, Cristo es el primero que ha resucitado para no volver a morir. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección.
de los muertos. Se parece mucho a lo que Pablo describe en Romanos también. En Adán todos fuimos considerados pecadores, en Cristo somos considerados justos. Acá Pablo trabaja el argumento: por Adán ingresó la muerte a la humanidad, pero en Cristo ha ingresado la vida. ¿Y cómo yo estoy seguro de la vida? Porque Cristo ha resucitado. Y le puedo decir algo: en ocasiones pensar en nuestro último día en la faz de la tierra, ya sea que usted y yo vivamos muchos años o que no vivamos tantos años, pero a veces ese pensamiento está allí, ¿no? ¿Cómo será esa semana previa a la partida? Me voy a sincerar con usted. Usted conoce muchas de mis cosas. Yo también me he puesto a pensar en ese día. Y no le voy a mentir, que en ocasiones, como decían los polivoces allá en la década del 70, a veces a uno le da ñáñaras de pensar en ese día. Pero ¿sabe qué acontece? Mi Cristo resucitado me da esperanza a mí. Que el día previo o los días previos al gran final, al día de la partida, el resucitado va a estar allí conmigo. Y que la muerte es un simple paso más para una vida con Él y para siempre. Así que la resurrección, si quiere verlo así, hasta le da valentía al corazón para enfrentarse a lo que Pablo también menciona aquí. Mire que estamos en la misma consonancia. Dice así, verso 23, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, es decir, el único que gobierna es el Señor y nadie más. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Simple, Cristo ha resucitado. Y por esa razón, yo puedo ir fortaleciendo mi corazón para que cuando me toque enfrentar mi día final, el resucitado va a estar a mi lado, diciéndome, es solo un paso, délo con confianza, porque la eternidad aguarda. Continúa el texto así. Verso 27, Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, se entiende, a quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, y aquí viene otra falsa enseñanza que estaba dentro de la iglesia, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Parece que en la iglesia alguien por ahí enseñó algo mal. Y enseñaban que si usted tenía a alguien que probablemente no conoció al Señor, usted se podía bautizar a nombre de esa persona que había fallecido y esa persona, ¡pum!, recibía la salvación. Por si acaso, eso no es enseñanza bíblica en ningún sentido, más bien es una práctica errónea que estaba dentro de la iglesia de los Corintios y que solamente Pablo la usa como argumento para plantear la veracidad de la resurrección. Pero en todo caso, Cristo mismo nos da la respuesta. Cuando uno se bautiza, ¿es después de qué? De haber creído. ¿De haber creído qué? El Evangelio, ¿sí o no? Después de haber creído, uno se bautiza. Ese es el orden que marcan los Evangelios en el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, Jesús nos da una fórmula trinitaria para eso. Bautícenlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a nombre de nadie más. Por lo tanto, la doctrina de bautizarse por los muertos no halla lugar por las mismas frases de Jesús de Nazaret. Me bautizo en el nombre de Dios, porque es a Él a quien me entrego. ¿Nos hacemos entender? Muy bien. Entonces dice el texto, más adelante, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, aquí viene algo para pensar, ¿por qué nos exponemos a tantos peligros? A todas horas.
Hermanos, es como que cada día me estoy muriendo, pero es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que he ganado. Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras, parece que lo metieron al circo romano. Si los muertos no resucitan. Luego Pablo pone un refrán que es para aquellos que quieren vivir la vida sin límites. Entonces, si no hay resurrección, comamos y bebamos al relajo, que mañana moriremos. Y Pablo dice, no se dejen engañar. Esta forma de pensar es un engaño, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso lo sacó de Proverbios. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Y en efecto hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, y para vergüenza de ustedes les digo. En todo caso, al final, Pablo, después de haber puesto en orden la importancia que tiene la resurrección para nuestras vidas, les manda a pensar, dense cuenta, la gente que está a su alrededor les está enseñando cosas medias fuera de lugar y tirada de los cabellos. No hagan caso de eso y vuelvan a su sano juicio. ¿Qué es para Pablo el sano juicio? Enfocar la vida desde una cruz y una tumba vacía, porque el Cristo ha resucitado. Hay prueba histórica, bíblica y extrabíblica que tratan el mismo tema. Y una vez más le hago la misma pregunta. Dígame usted, ¿qué vida fue transformada? ¿Qué alcohólico dejó de serlo? ¿Qué drogadicto dejó la adicción? ¿Qué adicto a la pornografía dejó la adicción? ¿Qué hogar fue restaurado cuando dijeron que la resurrección de Cristo es un cuento de hadas? Y más bien, cuente usted la gente cuyos corazones han sido transformados, sus vidas cambiadas, sus hogares cambiados, sus vicios dejados atrás, cuando se abrazaron a la realidad de que Cristo ha muerto y ha resucitado para darnos esperanza de perdón, de vida diferente y de vida eterna cuando estemos con Él. Volvamos a nuestro sano juicio, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, y vamos a orar allí donde usted está. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra desciende aún a las dudas de mi propio corazón y que tú estás dispuesto a responder. Gracias porque nuestra fe no es una fe ilusoria. Nuestra fe descansa sobre hechos, y hechos que han quedado claros a lo largo de estos 20 siglos de cristiandad que vamos viviendo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a vivir como resucitados, porque eso es lo que tú dices. Al haber creído en ti, al haberte aceptado, dice el apóstol Pablo, ustedes ya han resucitado con Cristo. Permítenos vivir como resucitados, Señor, a esta vida nueva, a esta vida diferente, a esta vida transformada, perdonada y limpia por el hecho de la resurrección. Gracias por este tiempo junto a ti y porque nos permites leer tus escritos para darle norte a nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.